Evangelio de Juan, vamos ya al capítulo 3. Hoy predicaremos bajo el título Nicodemo se encuentra con Cristo. Voy a leer el pasaje completo, o por lo menos hasta donde puedo tratar hoy, porque es muy extenso. Es desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Pero yo voy a leer hasta el versículo 15 y queda en continuación, porque yo creo que es lo que alcanzaré a disertar, por lo menos para dejar una reflexión hermosa, bonita, espiritual, que sirva para nuestra vida. Dice la palabra del Señor así en el nombre de Jesucristo. Todos atentos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿y cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es bendita, que es poderosa, que es santa y que es lo mejor. Yo te suplico que este pueblo pueda escuchar tu palabra, que todos seamos edificados, bendecidos. Es una alerta, es un llamado, es un recordatorio de que no es posible entrar al reino de los cielos si no somos una nueva criatura. Amén. Nicodemo es un nombre griego. Él es judío. Pertenece a la secta de los fariseos. La secta de los fariseos es una secta, como ya les he enseñado, cuya significado de esa palabra es pureza, los separados, los puros. Ellos se creían los más santos del pueblo. Sin embargo, Jesús les había dicho a ellos: secta de hipócritas. Les había dicho el Señor: ustedes son unas serpientes. Les había dicho: ustedes son unas urnas. ¿Saben lo que es una urna? Un sepulcro blanqueado, les dijo el Señor. Porque una urna por fuera está decorada, pero ¿qué tiene adentro? Un muerto que hiede, pero por fuera la decoramos, ¿verdad? Se ve bonita. Y vemos al muerto y decimos: ay, hasta murió sonriente. No, lo que pasa es que el que lo arregló le hizo así. Y decimos: murió sonriendo. Y nos acercamos y ni siquiera olor tiene. No, es que le echaron formol. Eso es lo que sucede. Y se perfuma la urna. Y eso fue lo que Cristo le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados, que por fuera estáis decorados, pero por dentro son huesos muertos. Porque era una secta de hipócritas. Sin embargo, en esa secta habían algunos de ellos,
que se acercaban a Jesús, que querían saber de Él, querían ser amigos de Él, discípulos de Él, pero tenían miedo de sus amigos. Entre esos había uno que tenía nombre griego. Este nombre Nicodemos, traducido Nicodemo, es un nombre griego, porque los judíos se habían relacionado con extranjeros. Entonces también por relacionarse con extranjeros, pues le ponían nombres de extranjeros a sus hijos, así como pasa aquí. Hablamos español, somos colombianos, venezolanos, pero algunos le ponen a su hijo de nombre Grace Boy Fire y el apellido Jiménez. Raro, simplemente porque nos ligamos con extranjeros y se nos ocurre poner esos nombres. Así a este pues le habían puesto un nombre de los griegos, Nicodemo. Este era un principal, es decir, un hombre sobresaliente, era un escriba, era un doctor de la ley, era un maestro, no era un fariseo común, sino era uno de los que enseñaba, como un pastor que enseña a pastores. Él era un principal. Esta secta que había nacido unos años antes ya había agarrado fuerza cuando vino el Señor Jesús, y ellos querían recuperar la religión de los judíos, pero eran exagerados, eran extremistas, porque la ley de Moisés ya tiene rituales muy fuertes, muy difíciles, y ellos le ponían más leyes a las leyes. Por ejemplo, en la tradición se lee que lo que algunos comentaristas nos dicen es que una mujer no debía revisarse el cabello el día sábado, porque el sábado, según ellos, no se podía una mujer arrancar una cana, porque eso era pecado. O sea, eran exagerados. Entonces se la daban de muy santos, porque si una mujer se esforzaba por quitarse una cana, ya le fallaba a Dios. Ese tipo de normas y reglamentos hoy en día puede ser que nos parezca exagerada la norma de los fariseos. Quiero decirle que existen iglesias hoy que parecen sectas. Así como hay iglesias muy liberales y muy libertinas y mundanas, también hay iglesias que se las dan de muy conservadoras, pero son exageradas. Me da vergüenza reconocerlo, pero tengo que decirlo, que yo fui a una iglesia a predicar, donde las señoras, lo que digo es penoso, da pena por el respeto a las damas, pero donde las señoras no les permiten a las cristianas afeitarse aquí abajo del brazo. ¿Y cómo fue que nos enteramos de eso? Porque fui a predicar y estando en la enseñanza, una hermana me hizo la pregunta, dijo: pastor, ¿uno puede quitarse esto? Y yo dije: epa, ¿qué pasó? Dijo: no, yo necesito que nos enseñe. Dijo: aquí no nos permiten quitarnos esto. Y ella mostró. Bueno, estaban no sé qué decir, porque las normas de esa iglesia no lo permitían, porque había que ser muy santo, y si Dios le mandó eso, no fue de sobra. Una cosa tan exagerada, como que si llegan al cielo y el Señor dice: vengan mis ositos de peluche. Algo así. Es una exageración. Hay iglesias que piensan que si no se peinan son más santos que otros. Son exageraciones. Bueno, así era la secta de los fariseos. Ellos querían ser muy místicos y muy exagerados. Uno de estos principales se acerca al Señor, y podemos leer parte por parte. Veamos el versículo 1 y 2. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Él era un principal, o sea, un maestro entre los judíos. Y vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Bien, entonces este hombre extremista de la ley no conocía de cosas espirituales, de devoción con Dios. Él tenía simplemente un ritualismo. Pero él viene al Señor de noche, y no sabemos por qué vino de noche, porque el texto bíblico no dice la razón por la que vino de noche. Podemos imaginar. Pongamos que él vino de noche porque tenía miedo de sus amigos. Los fariseos eran violentos, eran capaces de apedrear a una persona. Total que él tiene miedo de sus compañeros. Es posible. Y dice: no quiero que me vean relacionarme con Jesús,
porque me caen a piedra mis compañeros de trabajo. También podemos pensar que él no quería públicamente que supieran que era discípulo de Jesús, como los que se avergüenzan. También podemos pensar que es por prudencia. Quizás vino a Jesús de noche porque de día el Señor siempre estaba ocupado. Los 3 años de ministerio del Señor Jesús fueron exageradamente de ocupaciones. Él estaba siempre ocupado. Él nunca desperdiciaba tiempo. Cuando usted esté por ahí en un tiempo de ocio, donde esté usted sinvergüenceando un poco, ojalá no sea así, pero supongamos, acuérdese del Señor. Él nunca tuvo ese chance. Nunca. Fueron 3 años de ocupaciones extremas. Y él, quizás considerando que el Señor Jesús estaba siempre ocupado, vino de noche, donde ya hay la quietud, donde está descansando, donde pueden conversar íntimamente para poder aprender en la quietud de la noche. En fin, la Biblia no declara por qué, pero el apóstol Juan en su evangelio recuerda escribiendo que Nicodemo había venido de noche. Y él dice esto. Vamos a ver el capítulo 19. Vamos a ver el capítulo 19 del evangelio de Juan. En el versículo 38 y 39 dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, este era otro fariseo, dice, pero secretamente, por miedo de los judíos, se da cuenta, le rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. El 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Cuando mataron al Señor Jesús, algunos fariseos ya se habían hecho amigos de Jesús y sintieron compasión y amor por el Señor. Pero dice aquí el texto que tenían miedo de los judíos. O sea, y eso que eran fariseos violentos, pero tenían miedo. Porque los fariseos eran la alta alcurnia de la religión. Le voy a poner un ejemplo. Los fariseos eran como los obispos católicos, como los cardenales, como el cura. ¿Usted se imagina un cura viniendo a culto? ¿Qué siente un cura que viene a culto? Siente vergüenza, siente miedo, siente que se está rebajando. ¿Ustedes sabían que los curas se sienten mejores que los pastores? ¿Lo han analizado? Ellos sienten que ellos son la alta alcurnia de la religión, que saben mucho. Ellos creen que saben mucho. Total, que venir ellos a un culto a escuchar a un pastor humilde predicar la palabra, eso es como rebajarse. Además tienen miedo de que el pueblo los acuse a ellos y que el Vaticano también los persiga. Total, que no vendrían, les daría miedo. Eso pasaba con los fariseos. Ellos eran la alta alcurnia de la religión. El mismo Juan en el capítulo 7, mismo Juan, puede buscar ahí el capítulo 7, él está recordando cómo Nicodemo vino de noche. Y yo encuentro en el versículo 46 lo siguiente. Podemos leer. Dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado así. Permítame. Ajá, sí. Dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Miren bien los fariseos cómo atacaban a Cristo. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Los fariseos pensaban que ningún fariseo creía en Jesús, pero había unos secretitos. Estaba José de Arimatea, estaba Nicodemo. Habían algunos fariseos que se estaban haciendo discípulos, pero secretamente. Hay gente de la alta alcurnia de la sociedad que le da vergüenza publicarse y decir, soy cristiano, estoy asistiendo a la casa de mi padre. Les da pena, porque ahí lo señalan. ¿Qué hacen yendo con esos hermanitos? Estos no sabían que entre los fariseos ya había gente creyendo en Cristo. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es,
Así trataban los fariseos a los cristianos. ¿Cómo los trataban? Malditos. ¿Cómo creen que le dicen a ustedes algunas personas que odian el evangelio? ¿Entienden? Con maldiciones nos tratan. Sigue diciendo. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Mire cómo Juan lo recuerda. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de los fariseos. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que él ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? O sea, ¿también te metiste a cristiano? ¿También andas con Jesús? Mire cómo lo amenazaron a Nicodemo. ¿Por qué tú lo defiendes? ¿Eres tú también de ellos? Le preguntan a los fariseos. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Noten ustedes que no era fácil para un fariseo acercarse a Jesús. Por eso Nicodemo vino. ¿Cómo vino? De noche. Y le dijo, Rabí, le reconoce como maestro. No solo como maestro, sino como profeta. Le dice esto: sé que tú vienes del Señor, de Dios, de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. No lo unge, lo reconoció. Quiere decir que este fariseo estaba escudriñando la escritura y veía que en Jesús se cumplían las señales de un gran profeta. Pero Nicodemo todavía no estaba seguro si Jesús era el Salvador. Cuando una persona no está segura si el evangelio es la verdad, tiene que hacer como Nicodemo: acercarse y escudriñar, escuchar, preguntar, recibir, ver la escritura para ver si es. Nicodemo quería saber si ese Jesús famoso ya era el Hijo de Dios. ¿Qué tenía que hacer entonces? Pues acercarse a él. Pero tenía miedo de sus amigos, posiblemente era eso. Entonces vino de noche, pero le preguntó: Señor, sabemos que tú vienes como maestro, Dios te envió, eres un profeta, pero quiero saber más de ti. Y el Señor Jesús le da un vuelco a la conversación. No le dice, sí, soy un maestro y vengo de parte de Dios. No, no le dijo eso. Lo enfrentó a él y le dice estas palabras. Vamos a ver el versículo 3. Mire lo que le dice. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, aquí en esta conversación que aparece a partir del versículo 3 hasta el 21, ellos están dialogando, los dos. Yo encontré 4 puntos que he subrayado, pero el tiempo no me alcanza para tratarlos todos. Entonces los voy a mencionar y será la semana entrante que continúe, si el Señor nos tiene con vida. Encontré que en la conversación Jesús subraya la naturaleza y la necesidad de el nuevo nacimiento. Escuche bien: nadie va a ir al cielo, nadie, absolutamente nadie, ni su abuelita va a ir al cielo, a menos que nazca de nuevo. Nicodemo era un sacerdote, era doctor de la ley, enseñador de las escrituras, toda una vida en la religión. ¿No se supone que los que tienen mucha religión, qué? Se van al cielo, son muy santos. Y el Señor le dijo: usted puede ser doctor de la ley. ¿Cuántos años tiene de fariseo Nicodemo? Bueno, 60 años de fariseo. ¿Quiere que te diga algo? No vas al cielo. Una vez estaba evangelizando en una buseta, pero era un colectivo pequeño, y estaba evangelizando a los pasajeros. Y saqué literatura de mi Biblia para regalarle tratadito a las personas, y me di cuenta que iba un sacerdote, pero el hombre no llevaba túnica. ¿Cómo sabía yo que era sacerdote? Porque yo ya lo conocía, ya lo había visto en un pueblo.
donde él era sacerdote, pero él no llegaba aquí el cuello clerical, ¿sí? Iba con camisa normal. Entonces llevaba el cuello clerical aquí atrás escondido. Y yo, sin embargo, le regalé literatura a todos y estaba hablando de Cristo y le obsequié una literatura a él. Y él me dijo: no, amigo, no necesito. Le dije: solo es la palabra de Dios. Me dijo: yo le voy a regalar una a usted. Y sacó él de su maleta una oración a José Gregorio Hernández. Y me dijo: yo te recibo ese papel si tú me recibes la oración a José Gregorio Hernández. Y le dije esta palabra: amigo, lo que yo le estoy regalando aquí son versículos bíblicos de la Biblia, la palabra de Dios. ¿Para qué necesito yo una oración a José Gregorio? Dijo: usted no sabe quién soy yo. Entonces le dije: sí, sé quién es usted. Dijo: no, no sabe. Y sacó el cuello clerical. Me dijo: lo espero en la parroquia para que se confiese. Mejor que no me hubiera hecho hablar, porque habían pasajeros. Le dije: amigo, yo no voy a cambiar la palabra de Dios por una oración a un muerto. Y yo no me confieso con hombres, me confieso con Dios. Usted es un pecador igual que yo. Delante de los pasajeros, el hombre se encendió inmediatamente, le salieron colores a la cara, le brotó el sudor en la frente, se vio la ira que le dio. Que usted de los protestantes, le dije: no tiene argumento, no se enoje, no tiene argumentos. Esta es la palabra de Dios, eso es oración a un muerto. Y toda la gente que se confiesa con ustedes porque ignora la Escritura. Debemos confesarle nuestros pecados a Dios, y ustedes enseñan idolatría. Él intentaba hablar y yo lo cortaba con palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ahí se dio cuenta el hombre que no estaba lidiando con una perita fácil. Mejor hubiera sido más humilde. Le solté versículos uno tras otro y no tuvo argumento. Lo que hizo fue enojarse. Le dije: no vamos a discutir delante de los pasajeros, porque usted no tiene argumentos, lo que tiene es rabia, le dije. Se bajó todo bravo, dijo: en la parroquia lo espero. Le dije: sí, ya voy. Y se fue, bravo, enojado. No tienen argumentos. Como este Nicodemo no tenía ni un argumento para discutir nada más ni nada menos que con el maestro de los maestros. Puede ser muy maestro de la ley, muy doctor en lo que quiera, pero Cristo le respondió simplemente: no puedes entrar al reino de los cielos. 4 puntos encuentro: la necesidad y naturaleza del nuevo nacimiento, luego la certeza de las verdades del Evangelio, luego el objetivo de la venida de Cristo, por qué Él vino, y luego la desgracia de los que rechazan a Cristo. Como no me alcanza el tiempo para tratar todas estas cosas, vamos a ver hasta dónde puedo llegar. En primer lugar, la naturaleza del nuevo nacimiento. El Señor Jesús le da un giro a la conversación y le dice: tienes que nacer de nuevo, ser una nueva persona. ¿Usted volvió a nacer, Fernando? No ha vuelto a nacer. El que no nace de nuevo, bueno, no puede ver el reino de Dios. Sencillo, ¿no? Entonces sí volvió a nacer. Disculpe. Bueno, dele gloria a Dios. Es que lo agarré en Barranquilla. Eche, hombre, lo agarré en la costa. Pero ahora sí entendió. Gloria a Dios. El Señor Jesús le da un giro a este asunto, pero el hombre no entendió. Nicodemo no sabía qué le quería decir el Señor. Pregunta: ¿y cómo puede ser eso? Dice el versículo 4. Él dijo: si ya estoy viejo, ¿cómo me meto en el vientre de mi mamá? Noten ustedes que el lenguaje espiritual solo pueden entenderlo los que están conectados con el Señor. Cuando le decimos a la gente que debe congregarse para poder escuchar la palabra, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra, la gente responde: yo no necesito una iglesia para escuchar nada, yo en mi casa puedo escuchar en TikTok. Los carnales siempre hablan como carnales, porque el lenguaje espiritual
solo lo escuchan los espirituales. Y cuando yo le digo a usted que se congregue, no es porque quiero tenerlo aquí, sino porque la Biblia dice que usted debe congregarse para ser parte del cuerpo de Cristo. Amado hermano, el espiritual entiende lo espiritual. Dios a usted no lo necesita. ¿Acaso que Dios está solo, aburrido arriba? Usted necesita a Dios. Si yo me pongo rebelde contra Dios y le digo, yo suelto esta iglesia porque me voy, ay, Dios se puso a llorar por eso seguro. No, Dios levanta a otro. Yo no soy indispensable. Dios levanta a otro. Muy rebelde, mijo, tranquilo. Yo tengo vasos. Y Él nos sorprende. Ahora el Espíritu Santo se contrista con nuestra rebeldía, pero la obra de Dios no se detiene nunca. Nunca. En mi carrera como ministro de Dios, a mí me ha castigado gente a la que le he predicado. Cuando se ponen bravos, no se congregan y tampoco mandan ninguna ofrenda. Vamos a castigar al pastor. Y mire, me he muerto de hambre, estoy flacuchento por culpa suya. Tengo los ojos hundidos. No, amado, no. Usted se va, Dios envía a otro. Los que en el camino nos han bendecido se han ido y Dios ha enviado otro. Y otro nos ha bendecido. Ninguno es indispensable. Somos necesarios, no indispensables. Hay uno solo que es indispensable en la obra de Dios: el Señor. Si Dios no está aquí, esto no sirve para nada. Mejor es un circo que una iglesia donde no está Cristo. En la iglesia necesitamos a Cristo. Por tanto, el Señor le da un giro a este asunto. Le dice, tienes que nacer de nuevo. Pero Él no entiende, porque Él no es espiritual. Él solo es un hombre de renombre en el pueblo, uno de ley, de libros, pero no es un hombre espiritual. Como un doctor, un médico, un cura, un prefecto, un gobernador, son tipos de libros, de universidad, de estudio, de politiquería, de religión, de filosofía, pero no espirituales. Los hombres espirituales son muy escasos. Los hombres espirituales son hombres de testimonio, hombres de oración. Eso no hay en todas partes. No, amado hermano, son muy escasos. ¿Se necesitan? Sí. Entonces él le pregunta al Señor que cómo puede producirse esto de meterse otra vez al vientre de la madre. No lo entiende. Y el Señor Jesús tiene que explicarle a él que sin la ayuda y la potencia del Espíritu de Dios y la palabra, esto es imposible. De hecho, Efesios 2:8 dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué le responde a usted a la gente cuando usted los evangeliza? ¿Qué dice? Mire lo que dice. Yo soy buena gente, yo hago obra de caridad, yo me porto bien con el prójimo, yo le hago mercado a mi mamá. ¿Qué te están diciendo con eso? Que con eso están bien. ¿Y qué dijo el profeta Isaías y también Jeremías? Que nuestras obras son trapos de inmundicia, que para Dios nuestras obras no representan nada. Si se trata de querer ir al cielo, para Dios no representan nada. Sus obras no le van a llevar al cielo, jamás. Esa es una doctrina católica que enseña la iglesia romana, que si usted hace obras, Dios le apunta para poder entrar allá. Pero eso es una doctrina romana, no bíblica. Las obras no llevan al cielo. El arrepentimiento es un cambio de vida, no obras, arrepentimiento. Cuando usted está arrepentido, sus obras cuentan. Cuando no está arrepentido, sus obras no cuentan. Cuentan delante de los humanos, claro que sí, delante de los humanos sí, pero delante de Dios no. Cualquier vecino que haga buenas obras con los mendigos y los pobres, es más, un político que haga buenas obras, pues la gente se lo tiene en cuenta, obviamente que sí, pero para salvación no cuenta ninguna obra. Por eso el Señor le dijo, no importa que seas sacerdote, no importa que seas fariseo, no importa que seas escriba, no importa que seas principal entre los judíos, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo puede ser esto? Y el Señor le respondió así. Versículo
5, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Del agua es la palabra y el Espíritu es el Espíritu Santo. Nadie se puede convertir si no es por la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Nadie se convierte así, por ejemplo, escuchando chistes el sábado en Sábado Felices. Nadie se convierte. Filosofía, nadie se convierte. Política, nadie se convierte. Jesús dijo que es del agua y del Espíritu. Es la palabra de Dios la que tiene el poder de cambiarte. Uno lee ahí en las redes, aparecen muchas frases bonitas, siempre frases bonitas. El que quiere salir adelante debe yo no sé qué y no sé qué cuento. Ahí hay muchas frases, voy a decir cualquier cosa. El que no apuesta un gallo no saca una gallina. Bueno, salen frases así. El que no se esfuerza no logra yo no sé qué cuento. Y son puras frases humanas. Pero eso nada tiene que ver con la vida espiritual. Nada. Cristo voltea por completo todo dicho humano y dice: el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Luego el Señor añade y dice: los que son nacidos de la carne, carne es. ¿Qué significa? Son carnales. Todo ser humano es carnal. Todo ser humano. Pero los que nacen del Espíritu Santo y de la palabra son espirituales. Espíritu es guiado por el Espíritu. El apóstol Pedro dijo: si con dificultad el justo es salvo. ¿Cómo se mantiene el cristiano? Con mucha dificultad. Dice: ¿en dónde quedarán los carnales? Los impíos. ¿Cómo pretenden ser salvos ellos si su mente no ha sido renovada, transformada, regenerada? Yo no sé si ustedes han tenido, yo creo que sí, la misma dificultad que tengo cuando converso con la gente, de tratar de convencerle de que necesita a Cristo. Han tenido esa dificultad, ¿verdad? Uno dialoga con la gente y la gente, hermano, siempre tiene un argumento. Uno les dice algo y ellos tienen un argumento. No, pero yo soy buena gente, uno no necesita tampoco una iglesia allá a congregarse. Y uno dice: no, sí la necesitas, debes escuchar la palabra. Y ellos dicen: pero yo conozco un pastor que se robó yo no sé cuánto. Ay, hermano, que sí, hay pastores ladrones, pero no le prestes atención a eso. Trata de buscar una iglesia donde te hable la palabra de verdad. Pero yo conozco una vieja que es chimosa y que yo no sé qué cuento. Ay, Dios mío, claro que sí. Hay viejas lenguas de trapo que van a la iglesia, pero no ponga los ojos en los hombres. Ponga su mirada en el Señor y trate de acercarse. Pero yo conozco yo no sé quién y yo no sé cuánto que se bautizó y todavía es mundano. Quisiéramos agarrar un bate, cambiarle la mentalidad. Porque cambiarle la mentalidad al ser humano con todos los argumentos que tiene contra la iglesia, contra Cristo, contra la verdad, es complicado. Por eso Jesús dijo que esta no es una obra del hombre. El ser humano no puede cambiar a otro hombre. No. Nosotros lo único que podemos hacer es predicarle a las personas. No más. ¿Cómo? El convencimiento lo da Dios. Solo podemos predicarles. Porque el único que produce ese convencimiento y la conversión solamente es el Espíritu Santo. Así es que tenemos que hablarle la palabra y dejar que el Señor haga, porque mire, le decimos por aquí, nos sacan por allí, le decimos por acá y sale por allá, y siempre nos están atacando nuestros defectos. Y la demora es que algún hermano falle, ahí sí que es peor, porque eso es lo primero que nos saca de la mano. Piense que cuando usted hace las cosas mal y esas cosas salen a la luz, usted le hace daño a toda la iglesia. ¿Lo va comprendiendo? ¿Sí? La gente de una ataca a toda la iglesia. Y qué difícil es, porque las cosas buenas que hacemos, la gente no las publica. No las publican. Pero las cosas malas que hacemos, inmediatamente las publica. Usted hace un bien y nadie lo felicita.
pero hace un mal y se lo recrimina. Esta es la batalla entre el bien y el mal. Entonces el Señor Jesús habla a Nicodemo y le dice: los carnales son nacidos de la carne, los espirituales pues son espirituales. Romanos capítulo 8 dice: y los carnales piensan en la cosa de la carne. Los carnales piensan cuando son los templetes, donde es la feria, la fiesta, el negocio, la platica, ganarse el dinero de algún negocio. Ellos están en la tierra. Los espirituales, a pesar de que tienen que hacer cosas terrenales por lógica, pero están pendientes es cuál es el horario de culto, cuándo es el discipulado, cuál es el mensaje que voy a escuchar, la diferencia entre la herejía y la verdad. El espiritual está pensando por qué debo orar por mi familia. Estamos en una batalla continua. Yo espero que usted tenga las mismas batallas que tengo yo, que son las de que mi familia se convierta. ¿Sí tiene esa batalla usted? Sí. Esa es mi guerra. Quiero ver a mis hijos reconciliados, sirviéndole al Señor. Quiero ver a mis hermanos sirviéndole a Cristo. Porque si yo pregunto a mis hermanos de sangre: ¿tú crees en Dios? ¿Qué crees que me responden? Que sí. Y les digo: ¿y son ustedes cristianos? ¿Y qué me responden? Que sí. Pero yo no veo que ustedes practiquen la Biblia. No, yo no creo en eso. Eso lo creo igual. Eso, el papel aguanta todo. Pero son cristianos. ¿Y son ustedes hijos de Dios? Dicen que sí. Y si les llego a decir que la Biblia dice que no, ay hermano, está peligroso. Hasta me pegan. Es complicado. El carnal es de la carne y no va a entender las cosas espirituales nada, a menos que Dios le abra la mente y se lo va a entender. Y no hablo por juzgar a ellos simplemente así como que yo soy mejor que ellos. No, es que yo vengo de allá. A mí me hablaron casi 4 años seguido hablándome, porque mi mente no lo entendía, no había manera. Y podía a veces saber que estaba mal, pero la carne hacia dónde ala, hacia la tierra, hacia lo terrenal, no hacia arriba. Y esa es una gran batalla. Dios conoce nuestra condición, sabe lo que necesitamos. Por tanto, cuando el Señor te dice que tú estás muerto en delitos y pecados, no te asombres ni te enojes. Cuando el Espíritu Santo te dice: solo no puedes porque separados dice el Señor: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. No te asombres, porque esa es la verdad. Si usted se separa del Señor, ¿cómo cree que le va a ir? ¿Cómo cree que le va a ir? El Señor Jesús le dice en el versículo 7 así, dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No te maravilles de que te digo, es necesario nacer de nuevo. Amados hermanos, estoy diciéndole a las iglesias donde voy que el evangelio debe ser predicado dentro de las iglesias evangélicas, a los evangélicos. ¿Por qué? Porque hay cantidad de gente evangélica bautizada que no se ha convertido. Están bautizados, pero no se han convertido. Y se necesita predicarles la palabra del Señor. Si tenemos pastores malos, entonces ¿cómo serán las ovejitas? Entonces se necesita, y Cristo dice: no te maravilles, no me digas soy fariseo. ¿Qué me dijo el sacerdote ese? Sacó el cuello clerical y se lo puso aquí y me dijo: mire, yo soy. Le dije: no, yo le estoy preguntando a usted que si es salvo, no que si es cura, porque yo sé que usted es cura en la parroquia tal, yo lo he visto, era el pueblo ese de Macanillo. Y yo sé que usted es cura allá, pero yo no estoy preguntando a usted si es cura, le estoy diciendo: ¿usted es salvo? Digo: mire, ¿usted no ve quién soy? Con eso me respondió. Así por ahí hay una película que se llama El poder de la cruz, una película cristiana que tiene un buen mensaje. Y aparece un hombre por la calle predicando, un hombre extraño predicando por la calle.
Y va un pastor en su carro y el pastor se detiene en el semáforo. Y el hombre que está predicando en la calle se acerca a la ventana del carro y le pregunta: ¿conoces a Jesús? Y el hombre le dice sonriendo: yo soy pastor. Y el hombre serio le dice: yo le estoy preguntando que si conoce a Jesús, no que si usted es pastor. ¡Wow! Sorpresa. Es que eso no importa que uno sea pastor. Hay pastores mafiosos. Eso no importa que sea pastor. Es: ¿conoces a Jesús? ¿Eres amigo de Él? ¿Hablas con Él? ¿Eres un santo de Dios? ¿Eres un hijo de Dios? Esa es la pregunta. Porque si yo pregunto a la gente, mis vecinos y a ustedes mismos: ¿crees en Jesús? Todos hacen así. ¿Crees? ¿Vives para Jesús entre semana? ¿O solo el domingo a las 10 de la mañana? Me salió el verso, y eso que no almuerzo. Bueno, hoy no he ni desayunado. Amados hermanos, no es: ¿tú crees que existe Dios? Hermano, hasta el diablo cree. ¿Tú vives para Dios? Todos los días de la semana estás pendiente de que debo conectarme con mis hermanos, conectarme con el Señor, estar en la oración, estar en la palabra. En la mañana tengo mi devocional, escucho la predicación de la mañana, me voy al culto, al trabajo, habiendo escuchado el culto primero de la mañana. Me voy a mi trabajo habiendo leído un texto bíblico, tengo comunión con el Señor. Porque toda la gente del mundo dice que cree en Dios. Es más que eso. Los que nacen de nuevo son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Respóndame. ¿Cuándo? Siempre. Todos los días. Somos guiados por el Espíritu Santo todos los días. Él nos va guiando, nos va comunicando cada día. Entonces el Señor le dijo: no te maravilles de que te digo que debes nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así son los que son nacidos del Espíritu, son guiados por el Espíritu Santo. Si yo te encuentro con tus amigos dialogando y estás diciendo groserías, malas palabras, dime que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero dígame que los evangélicos no dicen groserías. Dígamelo y le creo. Dicen groserías, hablan feo, hablan como cualquier chatarrero de la esquina. Y el domingo aquí, consagraditos todos. Y entre semana hablando como cualquiera del mundo. Porque les da pena cuando se relacionan con la gente del mundo, el coloquio, digo, sus obreros, sus compañeros de trabajo, los clientes que usted tiene en su vehículo, en su negocio, en fin, le da pena hablar un lenguaje bíblico. Porque se dan cuenta que soy cristiano y no, eso es el domingo que hay que consagrar la lengua. No, hermano, entre semana nosotros hablamos como varones de Dios. En ningún lugar nos pueden encontrar nosotros hablando como cualquier chatarrero en la esquina. No. Algunos evangélicos hablan un lenguaje que no puedo pronunciar aquí, porque verdad que no puedo ni siquiera pronunciarlo, para ponerles el ejemplo de cómo hablan algunos de ustedes. De feo. Rápidamente, hermano. Bueno, a mí me ha pasado esa vaina. Que a veces yo estoy así reunido y digo algo así: nada, Leonardo, ya va a empezar usted con su cuento raro ahí. Pues. Me dicen así, entonces ya. Porque vas a hablar la palabra de Dios. Bueno, no es que. Bueno, pero que nos escuchen hablar la palabra. Pero entonces la palabra. Lo aguantan a uno ahí, se burlan de uno. Sí. Bueno. Ahora, no es justo que pasen los días, los meses y los años usted asistiendo a una iglesia y todavía tenga un lenguaje igual de carretero al de todos los del mundo. No es justo. Porque a Pedro le dijeron: tú eres de esos Galileos.
Él dijo, yo no conozco a Jesús, yo no he andado con él. Claro que sí, porque hablas igual que ellos. Tú eres como ellos, te viste como ellos, hablas como ellos. Porque al cristiano se le nota en su caminado, su hablado, su vestuario, en todo se le nota que es diferente. Que es diferente. ¿Qué sentirían ustedes si llegaran a mi barrio y vieran al pastor por ahí en una pantalonetica cachetera y sin camisa por ahí en la carnicería? No, pobrecito el pastor, está haciendo mucho calor. No, ustedes se sorprenden. Porque al cliente se le nota. Y donde se para y donde habla distinto. Claro que sí. Yo soy costeño y allá está mi acento. El acento no importa, el vocabulario es el que importa. El acento no importa, pero el vocabulario de nosotros es de altura. Y la gente nos respeta por cómo hablamos. ¿Por qué es diferente? Por ahí me paro a saludar a los guardias por ahí en el camino. Algunos me conocen ya, otros no. Usted es anoche me dijeron, antenoche, usted es el amigo aquí del jefe, ya lo conocen ahora. Pero ¿cómo está? Sí, señor, mucho gusto. Dios lo bendiga, buenas noches. Que Dios los siga bendiciendo, estamos orando por ustedes. Ese es nuestro lenguaje. Pero uno no pasa y le dice a la guardia, ¿qué pasó, tipo? Pana, che. No, señor, a usted lo detienen en su carro para revisarle. Usted se detiene, se baja, como no, buenos días, buenas noches, sí, Dios lo bendiga. Claro, revise, señor. Pero que me viene a revisar ahí, que no sé qué cuento, que yo no sé qué. ¿Usted es el que se congrega en la casa de mi padre? ¿Qué piensa usted? ¿Eso es lo que le enseña el pastor? Un guardia me dijo un día, y esto me pasó 2 veces. Yo conozco pastores, ladrones, que así dicen ellos, siempre salen con el mismo cuentico, porque es el argumento de ellos para balbucear y pisotear el evangelio, que cargan una pistola entre la Biblia. Y le respondí así, ¿y usted por qué no lo echa preso de una vez en el acto? Porque es un mafioso. Me volteó a mirar, le dije, yo conozco guardias también, he escuchado de guardias que son mafiosos y amigos de sicarios y de guerrilleros. ¿Qué me está queriendo decir? Que hay guardias delincuentes. ¿Usted tiene la culpa? Pero yo no, exactamente, yo tampoco tengo la culpa. Allá de esos pastores ladrones, de frente, sin faltarle respeto, con autoridad. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. De modo que si alguno ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Camina distinto. Usted ni siquiera camina como los del mundo, que caminan así, que parecen unos signos engorilados ahí. ¿Qué es eso? No, señor, usted no camina así. Usted camina pisando firme como un varón de Dios, en su trabajo, donde sea, como un varón de Dios. Imagínate, yo me lo encuentro por ahí un día al hermano por ahí que va y me encuentro que con mi caminadito viejo, cuando yo no tenía a Cristo ahí. No, mi hermano, nosotros caminamos como varones de Dios, y en cualquier esquina nos paramos como varones de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No interesa que usted tenga religión, que su mamá lo parió en una iglesia, lo parió al lado del cura, no importa. El que no nace de nuevo, y el que nace de nuevo, se le nota. Ella es su esposa, ¿verdad? Ella va notando que usted es buen marido, que habla distinto, que ya no la grita, ya no la insulta. ¡Ay, bestia! Ya no, porque usted nació de nuevo. Nicodemo, no me interesa cuánto tengas en el templo, de ser fariseo, de asistir al culto, de leer la ley, no importa cuántos años de religión. Rabí, has venido como maestro. Él no le dijo, sí, he venido como maestro, porque tú haces grandes señales. No, sí, yo hago señales. No, él le cambió inmediatamente el mensaje. Dijo, mira, Nicodemo, no me vengas ahí con tu salamería, tienes que nacer de nuevo. ¿Cuál es el mensaje que estoy predicando para ustedes esta mañana? Que a los evangélicos hay que predicarles el evangelio.
porque hay evangélicos que no han nacido de nuevo, solo se chapucearon en agua. Allá lo lavamos en un charco. Necesitamos un nuevo nacimiento. Y cuando tú naces de nuevo, deja los odios, los rencores, las venganzas, las rabias, y comienza a bajar tu temperatura humana. Y ahora comienza a expresarse en ti el cariño, el amor, el respeto, el deseo de que otros se conviertan, de que otros puedan ver a través de nosotros la vida de Cristo, que podamos nosotros mostrar a Cristo. Nicodemo no sabía nada de esto y no entendió. Dijo: ¿y cómo me meto en la barriga de mi mamá? Y el Señor Jesús le dice esto a él. Mira la reprensión en el versículo 9. Nicodemo dijo: ¿y cómo puedo hacer esto? ¿Cómo nazco de nuevo? Y el Señor lo reprende y le dice: ¿tú eres maestro de Israel? ¿Tú? Nicodemo, mírame a los ojos. ¿Tú te sabes toda la Biblia de memoria y no entiendes esto? Era maestro de doctrina, pero no se había convertido. ¿Qué nos enseña esto? Que hay pastores que no se han convertido y son pastores, doctores en la ley, pero no se han convertido. Tendrán teología, pero no se han convertido. El Señor no hace excepción de personas. Pastores y ovejitas deben nacer de nuevo, y el que ha nacido de nuevo se le nota. Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Jesús le habla en plural. Mire el versículo 11, le dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no creen en nuestro testimonio. Jesús habla en plural y dice: todos nosotros los espirituales hablamos lo que sabemos, la experiencia que tenemos. ¿Por qué les hablo del nuevo nacimiento, amados? Con humildad pero propiedad les digo: el que ha nacido de nuevo puede hablar del nuevo nacimiento. ¿O ustedes creen que yo era una perita dulce? No, mis amados. Un hombre que usted no invitaría fácilmente a su casa sin Dios. Entiéndalo. Somos de una familia que en sano juicio éramos personas más o menos agradables, la gente nos trataba. Las personas que nos conocieron cuando no éramos cristianos, mientras estábamos en sano juicio, decían: oye, qué chévere, echa ir en sano juicio, pero que no estuviera ebrio, porque ahí era el problema. Me transformaba, me odiaba, se me metía el diablo, me endemoniaba y tenía peleas en todas partes, y líos y enemigos. A veces tenía compañeros de trabajo que estábamos de medio amigos, pero el fin de semana nos íbamos a jugar billar y el lunes llegábamos de enemigos por esa salida. Y llegamos de enemigos peligrosos por haber salido un fin de semana a alguna rumba mundana. Y el viernes habíamos sido supuestamente amigos, porque la demora es que se transformaron con el humo y el licor. Comprendan eso, amados. Sin Cristo, unas bestias. Los que hemos experimentado el nuevo nacimiento podemos decirle a otros: señora, Dios puede cambiarle su vida, a su marido, a sus hijos y todo. Pero a este le dijo el Señor: tú, maestro de la ley, y no entiendes estas cosas. Él le dice: lo que sabemos, él era parte de la Trinidad, y le está diciendo: yo he escuchado del Padre toda la información, y sé lo que te digo, Nicodemo. Solo el Espíritu Santo puede cambiar tu vida. Y hoy el Señor te está llamando, Nicodemo: ponte de rodillas ante Él, que Él va a hacer una obra en ti. El Señor quiere cambiar nuestra vida, pero nosotros nos resistimos. Lo que pasa es que a mí me gusta así, lo que pasa es que yo soy así. Amado, deje de estar diciendo: a mí me gusta así, yo soy así, mi mujer sabe que yo soy así.
bote todo eso a la basura. Ojalá sea hoy, marque la fecha de hoy, seríamos felices si todos ustedes recogieran sus coroticos y lo echaran a la basura hoy mismo. Y ya no vivo yo. ¿Qué te pasó? Me morí, ya me morí. Ahora, ¿qué nace? Una nueva persona. Necesitamos ser una nueva persona. Pero hay una gran dificultad para creer en estas cosas básicas. ¿Cómo podemos, dice Cristo, si yo te enseño las cosas terrenales, mira el versículo 12, yo te enseño las terrenales, las básicas, las de nacer de nuevo que están ocurriendo aquí en la iglesia, las más básicas, no las crees? ¿Cómo podría explicarte yo las cosas celestiales si no crees lo más básico? ¿Cómo podríamos aprender las celestiales? Por ejemplo, les voy a poner ejemplos. La predestinación. ¿Cómo puede alguien querer? Pastor, ¿podría explicarme sobre la predestinación? Sí, ni siquiera yo sé eso. Yo no entiendo la predestinación. Está en la Biblia. Yo explico lo que dice ahí. ¿Qué es la predestinación? Que Dios hizo una lista antes de la fundación del mundo. Hizo una lista de los que Él, por su soberanía, esto no le gusta mucho de nuestros oyentes, que ni entienden la Biblia ustedes, porque no aceptan. Que Dios hizo una lista y Él decidió soberanamente a quienes va a salvar. Punto. ¿Le gusta? No me gusta, pastor. ¿Qué me interesa? Eso es lo que dice la Biblia. El Señor hizo una lista y Él sabe a quién va a salvar. Yo no puedo entender eso. Yo no sé cómo es. El libro de la vida fue hecho antes de la fundación del mundo. Y Él anotó ahí: fulano, 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 por soberanía propia voy a salvarlos. Eso no podemos entender. Pero si no entendemos lo más básico, que tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, y no entiendes eso, mucho menos la predestinación, menos. Un alma rebelde no acepta la predestinación. Nunca lo va a aceptar. Nunca, jamás. A ver, ¿cómo entenderíamos una doctrina profunda? Por ejemplo, la rebelión del diablo. Lucifer, luz bella, lucero de la mañana, un ángel hermoso encargado de la música en el cielo, se rebeló. Explícame eso. No tengo ni la más. ¿En qué cabeza cabe que un ángel hermoso y poderoso se rebeló? Y no solo él se reveló la tercera parte de los ángeles del cielo. Y dijeron: vamos a hacer golpe de estado. ¿Ve que los golpes de estado no son nuevos? Iban a hacer golpe de estado. Dijo: subiré al trono del Altísimo y seré como Dios. Y el Señor lo destronó y lo convirtió en demonio. Pero ¿cómo pudo pasar eso, pastor? No, yo no sé. Si yo supiera eso, yo sería el secretario privado de Dios. Pero yo no sé eso. Eso está en la Biblia, pero misterio. En la Biblia hay misterios muy profundos, difíciles de entender, que Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen solamente a Dios. Esas son cosas secretas que no podríamos entender. Por ejemplo, ¿sabía Dios que el hombre iba a pecar? Sí. ¿Y por qué lo hizo? Sí, ya sabía. Dios es Dios. Él ya sabía, pero Él lo hizo. Hizo el hombre, hizo la mujer y dijo: esto lo voy a hacer, los amo, pero van a caer, porque son rebeldes. Van a pecar contra mí. Yo lo voy a hacer bien, pero ellos se van a chuequear. ¿Sabía Dios eso? Sí, sabía. Sabía el Señor, pero ya nos amaba. Y Él en su soberanía decidió hacerlo así. Y le dijo el Señor a Nicodemo: te digo las cosas terrenales, las cosas que ocurren aquí en la iglesia, el nuevo nacimiento, lo más básico, y no lo entiendes. ¿Qué tal si te explico las celestiales? Por ejemplo, ¿qué tal, Nicodemo, si te digo que yo, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, porque es un título, Hijo del Hombre con mayúscula? Mira, Nicodemo, si yo te digo que estoy aquí hablando contigo, pero a la misma vez, al mismo tiempo estoy en el cielo, porque soy omnipresente, ¿tú me entiendes eso, Nicodemo? Nicodemo dice: plop. ¿Cómo puede este hijo de carpintero, criado en la carpintería, estar aquí y a la misma vez estar arriba? Y eso le estaba diciendo el Señor: estoy aquí, pero estoy arriba. Amados, Nicodemo nunca iba a entender el lenguaje espiritual, jamás, si no nacía de nuevo. Y eso era producido por el Espíritu Santo.
Este lenguaje que estoy hablando hoy, a duras penas, algunos de los que estamos aquí logramos entender este lenguaje. Pero nunca recibiremos revelación de la palabra entretenidos. Nunca. Necesitamos más espiritualidad. ¿Cuántos se confiesan delante de Dios? Necesitamos más espiritualidad. Porque el que es nacido de la carne es carnal. Pero el que es nacido del Espíritu es así. Es espiritual. Los carnales piensan en las cosas de la carne, a los espirituales en las cosas del Espíritu. Solamente llegué al versículo 12, porque creo que es suficiente por hoy. El Espíritu Santo nos dará más palabra para la semana entrante. Entonces, he tratado la naturaleza del nuevo nacimiento y la certeza de las verdades que Cristo dice. Pasaremos la semana entrante a ver la razón por la que Cristo vino y cómo el Señor Jesús ilustró aquella serpiente que levantó Dios o que levantó Moisés en el desierto, representaba a Cristo. ¿Y cómo puede una serpiente representar a Cristo? Qué raro, ¿no? Ahí está, escrito en la Biblia, escrito en la palabra. Deben sintonizar el mismo canal y a la misma hora. Pónganse de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra siempre nos enseña y nos refresca y nos